¿Os acordáis de los demostrativos de vídeos anteriores? Ahí, esto, esa, aquí o eso. Bien, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar 10 expresiones coloquiales del día a día que usan algunos de estos demostrativos. Hola, si es la primera vez que estás en este canal, me presento, soy Vanessa, profesora de español online, y aquí puedes aprender gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Comenzamos con las expresiones. Estas expresiones os ayudarán a entender las conversaciones del día a día y a hablar de una forma más natural en las conversaciones con nativos. La primera, a todo esto. A todo esto es una expresión coloquial que se usa en el día a día y que usamos para introducir un tema nuevo o para cambiar de tema. Es decir, estamos en una conversación con otra persona y de repente nos viene una cosa que queríamos contar. Como esta no tiene nada que ver con lo anterior o muy poquito, usamos esta expresión para cambiar de tema o introducir el tema. Mirad el ejemplo. Ayer acabó el curso online. A todo esto, ¿cómo te salió el examen? Aquí la segunda persona usa a todo esto para preguntar por algo relacionado con ese curso. La segunda, de aquí para allí. De aquí para allí es una locución que significa que estamos andando, moviéndonos, oyendo de un sitio a otro sin parar. Ignacio se ha pasado toda la mañana de aquí para allí y no ha terminado los deberes. Tercero, ni por esas. Bueno, ni por esas es un coloquialismo y significa que no hemos conseguido algo que estábamos intentando hacer y no lo hemos conseguido de ninguna manera. Es decir, hemos probado todo lo posible, hemos hecho todo lo posible, pero no lo hemos conseguido. Y todo eso se resume en ni por esas. Vamos a ver el ejemplo. ¿Has conseguido el vestido que querías? No, he ido a casi todas las tiendas y ni por esas. Aquí, ese ni por esas quiere decir que ha hecho todo lo posible, ha ido a casi todas las tiendas, lo ha buscado por todos sitios y ni haciendo todo eso lo ha conseguido, ni por esas. Cuarta, a eso de. A eso de es una locución. Es informal y se usa mucho en las conversaciones diarias. En este caso os la voy a explicar con su relación con el tiempo, es decir, con decir la hora del reloj. Va a sustituir palabras como alrededor de, sobre o aproximadamente. ¿A qué hora llegarás? A eso de las 8. La quinta. Eso mismo. Eso mismo es coloquial y es una forma de indicar que estás de acuerdo o que has realizado la misma acción que la persona que te está contando algo. En lugar de decir sí, estoy de acuerdo, igualmente, exactamente, usamos eso mismo. Si Pedro no practica más, no aprobará. Sí, eso mismo le he dicho yo. Bien, ya estamos en la mitad, solo nos quedan 5. Pero antes recordaros que si queréis hacer un curso de español de forma más estructurada, en mi página web podéis encontrar cursos de nivel de conversación y de preparación al DELE que quizá os interesen. Pero si lo que queréis es repasar puntos de gramática, sobre cultura, también encontráis recursos gratuitos en el blog, en el podcast y en los ejercicios interactivos que hay al final de cada entrada de blog. Os dejo los enlaces por aquí debajo. Seguimos. El sexto. Esa es otra. Esa es otra lo usamos en las conversaciones para enfatizar, para hacer notar algo que a menudo nos produce sorpresa o también enfado. ¿Sigues ayudando a tu hermano? ¿Todavía no se ha recuperado? Sí, de la operación sí, pero esa es otra. Ahora se ha roto el brazo. 7. De esta. De esta es un
conector que se usa mucho al hablar y que hace referencia a una situación que estamos contando. Y generalmente lo que indicamos es que esa situación va a ser muy distinta a situaciones anteriores que eran parecidas. Vamos a ver este ejemplo. Esta vez sí tiene un verdadero problema. De esta no saldrá tan fácilmente. En este caso se está hablando de una situación que es problemática y que ha ocurrido varias veces. Y con de esta quiere decir que de esta situación actual de la que están hablando ahora va a ser distinta a las anteriores, en este caso de forma negativa, y le va a costar solucionarlo. 8. Ahí va. Esto se usa muchísimo y es una expresión con la que indicamos sorpresa. Como veis, está escrito ahí va, pero a la hora de pronunciarlo nunca decimos ahí va. Decimos ahí va o ahí va. Mirad el ejemplo. Ahí va, me he olvidado el monedero. O ahí va, me he olvidado el monedero. No te preocupes, yo pago y ya me lo devolverás. La 9. Si eso. Bien, si eso lo vais a oír muchísimo y es una fórmula que usamos para decir que quizá hagamos algo, que estamos medio de acuerdo y que es posible que lo hagamos, pero no tiene por qué, es decir, puede ser que no, pero no decimos ni sí ni no. Decimos sí eso. Por ejemplo, quiero ir al parque, mamá. Tú primero haz los deberes y si eso, vamos más tarde. Aquí la madre dice sí eso, es decir, haz los deberes, a lo mejor vamos al parque, pero igual no vamos. Ni sí ni no, sí eso. Y la 10, la última, por ahí. Por ahí la usamos para hablar de una cantidad, pero una cantidad indeterminada. Es algo así como alrededor. Pero también lo podemos usar para hablar de un lugar que está también ni cerca ni lejos y no podemos decir específicamente exactamente dónde y por eso se usa por ahí. Vamos a ver el ejemplo que en este caso es de una cantidad y no de un lugar. ¿Cuánto crees que le ha costado el móvil? ¿Unos 200? Por ahí. Menos seguro que no. Bueno, y estas son las 10 expresiones con demostrativos que quería enseñaros. Ahora os dejo un resumen para que las miréis de nuevo y leáis los ejemplos tranquilamente. Parad el vídeo y echarle un vistazo. ¿Ya lo habéis leído todo? Genial, espero que hayáis aprendido expresiones nuevas y que os ayuden a entender mejor las conversaciones y a participar en ellas de una forma más fluida. Recordad que os podéis suscribir al canal si no queréis perderos ningún vídeo y por aquí os dejo también una clase anterior que quizá os interese. Nos vemos en el próximo vídeo.